Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Hermes Alexander. Casi no te acuerdas del Hermes. Sí. Así no me llamo. Yo sí me llamo Mauricio Alberto. Pero bueno, buenas lo que sea para nuestros videntes y nuestros oyentes. Muy bien. Hoy empiezas tú con el editorial. Bueno, muy bien. Y va así. Normalmente la película que da más miedo es la que dice basada en hechos reales. Esta expresión también aplica o significa que en la película pasan cosas que más o menos se parecen a cosas que sucedieron en la vida real o que le sucedieron a gente no tan bonita como la que sale en la película, pero como que el cuento es parecido. Lo que realmente quiere decir esta frase es que la vida está llena de personajes y de situaciones sorprendentes y dignas de ser contadas. Infortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cada caso, la forma como se lleva una historia de estas a la pantalla suele tener muchas transformaciones. Por un lado, por la persona que contó la historia, ¿cierto? Y la forma en que está relacionada con ello, entonces eso afecta su objetividad y entonces ahí hay una primera variación. La otra está por parte del guionista que escribe y dice, ok, esto está muy interesante, pero tengo que contarlo en 90 minutos o en 120 minutos, que puede ser o estirar algo o comprimir algo. Y fuera de eso están los actores, ¿cierto? Que dicen como, no, yo voy a poner de mi parte, es que este personaje lo estoy creando yo y todo su esfuerzo para ganarse su salario bien ganado. Si en algo falla nuestro recuento de películas anecdóticas, recuerden que esto no es más que una versión más o menos cercana a lo real. Más o menos. Eso de con gente un poquito más bonita. Sí. Sí, es muy cierto. Con los Warren, por ejemplo. Sí. Hablando de, vamos a empezar con esa. Muy bien. Justamente. Muy bien. Creo que es una de esas películas que es un poco trampa, ¿cierto? Ok. Un poquito trampa. En la medida en que no sabemos qué tan real sean esos hechos. Sí. ¿Cierto? O sea, sabemos que los actores sociales son reales. Existen. Sabemos que la situación planteada existió. Sí. ¿Cierto? O sea, los esposos Warren existieron y fueron a ese lugar. Fueron a esos lugares. A esos lugares. A esos lugares, ¿cierto? Sí. Pero bueno, aquí yo me iría con la primera película del universo que creó James Wan. Sí. Que sería El Conjuro. Sí, El Conjuro verso. El Conjuro verso, sí. Porque no podíamos decir que es la primera película basada en casos de los Warren, porque realmente, si vamos a eso, hay películas anteriores que tocaron casos en las que trabajaron los Warren. Una de ellas, una de tus películas no, pues más que la película, el libro en el que se basó en esa película te generó cositas. Sí. Y en ese sí pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero bueno, El Conjuro. 2013. James Wan ya venía de hacer terror, había hecho Saw, pero era un terror diferente, ¿cierto? Era más pues lo que se denominaría la categoría de gore. Sí. En este ya es un terror paranormal. Sí, el otro es más thriller. Sí, más thriller, suspenso, gore. ¿Cierto? En este sí es un asunto de terror y horror. Están las dos mediadas pues como en eso. Es una película que increíblemente tiene todos los clichés de las películas de fantasmas, pero muy bien construidos. Sí, muy bien y realizados elegantemente. Sí. Está basada en hechos reales contados por los Warren del caso pues de la familia Perrot. Deja mucho que desear realmente cuando uno empieza a averiguar el tema de los hechos reales. Ese tema de la bruja Bathsheba que
no hay registro de ninguna bruja Pashiva en ese territorio. Ajá. Pero pues hay mucho folclore, ¿cierto? Y la casa en este momento la compró alguien y no ha reportado ningún fenómeno paranormal. O sea, que sirvió. Eso podría decir. Eso es una interpretación posible. Sí, eso podría decir que. Eso es como había un chiste, pues, como de alguna manera era de. Yo quedo más en Odín, que nos liberó de los gigantes de hielo, Ajá. que en Jesús. Sí, pero los gigantes de hielo no existen. Por eso. ¿Cierto? Exactamente. Sí, entonces es un poco trampa, pero está muy bien hecho. Es muy buena. Muy bien hecho, muy buena. Obviamente la película también recurre a algunos de los sonidos de las grabaciones originales. Están metidos dentro de la edición, y Jameson hizo eso. Bueno, no solo al final, que es donde saca ya temas de las fotografías y otras cosas. Eso es muy interesante. Sino que está dentro del metraje original de la película. Hay varios de las grabaciones de las sesiones en las que están cosas de los Warren originales. Sí. Y eso también lo repiten en las otras películas del Conjuro. El Conjuro es. El Conjuro verso. Se desinfla bastante. Yo no lo defendería. Son películas entretenidas de ver, pero ninguna llega a la original. Así todas estén basadas en hechos reales. Ajá. Sí, hay situaciones ahí que las inspiran, pero pues ellos siendo tan controversiales y ya siendo con tantas acusaciones que han tenido de fraude y de otras cosas también, además, entonces no saben hasta qué punto, pero el hecho es que los Warren existen y estas familias que visitaron existen y bueno. Sí, y hace poco inclusive hubo otro tema, se volvió a poner otra vez de moda el tema de los Warren con que la muñeca Annabelle había desaparecido. Sí, pero era falsa la noticia, pues realmente. Bueno. Como casi todos los Warren, pero bueno. Bien, yo también voy a empezar con una trampa, y me van a decir, este sí es terco, pero es mi podcast. Y hacemos lo que se nos dé la gana. Sí, sí. Y si no les quedó eso claro con el veneno de las películas buenas que no disfrutamos, pues. Eso que no hemos hablado de mis casos de encono. Bien, las aventuras del Barón de Munchausen. Película estirando el término. Hiper fantástica al más no poder. Nada de. O sea, solo hay una cosa que uno podría decir que pasa en la película que es de la vida real. Y es el asedio de los otomanos a los alemanes. Ajá, es lo único. único. El Barón de Munchausen existió. Sí. Hieronymus Carl Friedrich Barón de Munchausen es un personaje real y el tipo era básicamente un mitómano, ¿cierto? Entonces él hacía fiestas como la gente de la alta sociedad de todo, del Renacimiento para acá. No vamos a hablar de las fiestas de la gente de la alta sociedad en este momento. Sí, pero bueno. sí. Esa sería una película muy macabra basada en hechos reales. Sí. Que como dijimos ahorita, quizás cierta película de Kubrick que es un documental. Probablemente. Él contaba sus historias de forma, digamos, muy libre. Y entonces algunas personas en burla a él, entre ellos este señor Burgess, escriben, o sea, básicamente son dos autores que escriben libros basados en las aventuras del Barón de Munchausen, pero es un poco burlándose de eso. Es ironía, pues. Claro, y entonces lo llevan al extremo de contar cosas absolutamente imposibles, como, y esta está en la película, cierto que como que
Va con su caballo, no está exactamente en la película, pero el final sí está en la película. Es que iba con el caballo, iba a saltar un riachuelo, pero vio que era bastante grande. Entonces cuando vio que no iba a alcanzar, entonces dio media vuelta en el aire y se devolvió. Entonces cogió más impulso, volvió a saltar y cuando vio que definitivamente no iba a alcanzar, se agarró de la coleta para no caerse. ¿Cierto? Que esa imagen sí está en la película. Entonces, es un personaje real, pero la película está inspirada en los libros que escribieron burlándose de él. Sí, claro. Entonces, ahí está. Bien trampa. Trampísimo. Bien trampa. Me hiciste acordar de un espectáculo de cuentería Sí. de un conocido nuestro. Muy buen espectáculo de cuentería. Muy bueno, muy bueno. Muy buen espectáculo de cuentería que relata también un poco las aventuras del varón. Es una muy buena película. Maravillosa. Muy maravillosa. Con un imaginario que solamente tiene nuestro querido señor Gillian. Sí. Bueno. Que es capaz de representar, pues, como es. Sí. Y que creo que ya lo hemos mencionado, que esa película es un remake, además, de una película alemana. Sí, que no sabemos todavía, que probablemente tenga influencias de expresionismo. Habrá que buscarla. Hay que buscarla, ¿cierto? Recuerdo muy bien la escena bellísima de Uma Thurman. Como Venus. O sea, es solamente Terry Gilliam sería capaz de hacer una cosa así, tan volver una pintura a movimiento cinematográfico. Ajá. Sí. Es muy bello, muy buena peli. Deberían volver a verla en estos días. Sí. Tu turno. Bueno, me voy con una película que me encanta. Y esta sí está muy basada en hechos reales. Tiene sus libertades. ¿Cómo es que se llama? Licencias artísticas. Que no sea la misma mía, una peli de uno de mis directores favoritos. Yo creo que sí va a ser poco apreciada realmente dentro de su filmografía, pero una peli que puede ser muy densa de ver por el ritmo que tiene, pues, y no es tan acostumbrado, pues, como para ese director, pero que también da pie a otras cosas que hace él después. Y estamos hablando de mi querido David Fincher con Zodiaco. Ok. Descansé. Del 2007. Debía haber adivinado que ibas a hablar de esa película. Pero, por favor. Por supuesto. Cierto. Tiene 3 actores principales, que sería Robert Downey Jr., Mark Ruffalo y el que nunca puedo pronunciar, ¿cómo es? Jake Gyllenhaal. Sí. Todos muy buenos papeles. Sí. Obviamente la película del Zodiaco no se centra per se en el asesino. O sea, sí, el primer acto de la película muestra... O sea, realmente es una película que en ese sentido es muy justa, porque la película habla de lo que sí hay, ¿cierto? Que es la investigación. ¿Cierto? Que eso sí hay. De eso sí podemos se reconstruye toda la investigación, se reconstruyen los hechos, pues, de algunos de los testigos que sobrevivieron, pues, al menos para contar algunas cosas, porque luego murieron, pues, luego. Pero la película tiene un elemento que es muy importante dentro de lo que sería la mitología del Zodiaco y de por qué es tan importante el Zodiaco dentro de la, digamos, como que la cultura de los asesinos en serie. O sea, la paranoia que generó en Chicago durante casi 20 años. O sea, el Zodiaco en realidad, técnicamente hablando, no asesinó muchas personas. Que se sepa. Sí, que se sepa, o sea, que sean como tal atribuibles, pues, como tal a él, ¿cierto? Pero con todas las amenazas que él hizo, con las cartas, con el tema de las cartas que eran con símbolos, que hasta ahora terminaron de descifrar algunas de las últimas porque había un tema de un error, cometió un error, pues, el Zodiaco en una y por eso no habían podido desencriptarla. La humanidad.
hay un montón de teorías, pues, y en teoría supuestamente ya se descubrió quién es. Pero todavía quedan pues como dudas, o sea, algunas personas pues como lo afirman, todavía no es un tema pues como tan sí, un tan, poco tan como lo de 100%. la identidad de Jack el Destripador y cierto que es como que es muy probable que haya sido, Sí, exactamente. pareciera que fue, pero no lo podemos afirmar. Claro, pero entonces la película lo que sí juega es esa paranoia de ese tiempo y lo que generó en la investigación, en los investigadores y en la obsesión. Es una película sobre la obsesión. Ok, bien. Y eso lo hace, o sea, la convierte en una muy buena historia porque el asesino es lo de menos. Sí. O sea, eso es lo que generó él, Qué lo interesante. importante. Y eso obviamente es lo contado. Es una película densa, no es una película tan fácil de ver pues dentro de la filmografía de mi querido David. Ajá. Pero me encanta, me encanta. Y adicional porque esta película también fue un pistoletazo de salida para lo que hizo él después con una de las mejores series que ha producido el streaming, que nos queda debiendo esa última temporada, pero es Mindhunter. Sí. Que también está basada en hechos reales, pues, pero no la traje aquí porque sería una trampa absoluta porque es una serie. Sí, claro, Yes. claro. De hecho, ya que mencionamos, ya que nos vamos, que abrimos la rama Esa de las veda. series, bueno, me vi completo Ed Gein. Muchas licencias. Muchas licencias. Pero me encantan las licencias. Sí. Y que conecta porque salen ellos, salen los Ajá. Mindhunters Sí, sí. y me encantó pues Sí, también ahí le hacen un guiño pues ahí a ellos. que finalmente es lo que han estado haciendo durante toda esa serie, que es un guiño a los productos culturales. Es una serie muy meta. Es muy meta. Muy meta. Muy meta. Muy interesante esa. Pero bueno, no estamos hablando. No nos vamos ahí, pero igual, a mí me parece interesante eso cuando el tema de basado en hechos reales se convierte también en otras cosas y es cómo eso influye en la realidad. Eso es una cosa muy interesante. Mucho. Y eso se ve mucho en la serie de Game y aquí en Zodíaco es el tema ese. Lo importante no es el asesino, lo importante no es la recreación de los asesinatos, que están muy bien hechos porque David Fincher es un degeneradito. Lo importante es la paranoia y la obsesión. Muy bien. Muy bien, muy bien. Casi te quito una, ¿por dónde? Sí, no, ¿por es dónde que iban los tiros? por la descripción me asusté. Y pues obviamente me veo obligado a mencionar esa antes de que la menciones tú. Ok. Pero quería terminar como esa participación diciendo que debería volverme a ver Zodíaco. Deberías volverte a ver. Porque ese enfoque está muy interesante. Creo que desde esa perspectiva aguanta mucho. La película por la que estaba cruzando los dedos es la película del año 2009 de un director que respetamos y admiramos muchísimo, que se llama Clint Eastwood. Ok. Y la película se llama Invictus. Invictus. La pensé, pero no la tengo. Sí, Me gusta esa película. Sí. Me gusta. Es una película, bueno, básicamente que habla sobre el gobierno de Mandela, pero específicamente sobre algo muy puntual que es el tema del Mundial de Rugby en Sudáfrica. Una película muy inspiracional, una película que también echa mano de recursos porque digamos que en abstracto la historia es muy interesante, pero cómo hacer que la gente no se aburra durante 2 horas y media viendo algo que solo es muy interesante en abstracto. Sí. Entonces, claro, le meten cosas. Sí, hay licencias. Sí, que le agregan emoción. Muy bien metidas además, ¿cierto? Un poco de manual. Sí. Muy de manual, pero que funcionan muy bien. Igual es Clint Eastwood, pues. Claro, y que finalmente terminan entregando pues una peli que sí tiene unas reflexiones muy interesantes desde una perspectiva política, ¿cierto? Y de conceptos de construcción de nación y ese tipo de cosas, o de naciones más bien. De naciones, sí. De naciones, de naciones. porque es como lo que ocurre ahí.
Entonces, Invictus es una película que puedo estar equivocado, pero siento que no ha tenido el reconocimiento que debería. No lo ha tenido, no lo ha tenido. Creo que es muy opacado pues, la película dentro de la filmografía de Clint Eastwood. Creo que por lo mismo, porque es una película muy muy aspiracional, pues de alguna manera. Sí, pues, como sí. un tema pues como muy... Es más una película discursiva que una película, bueno, discursiva y emotiva, más que una película en la que la historia, digamos, como que mueva situaciones como otras películas de Clint Eastwood, pues. Ajá. No, yo no diría que es una película menor de él, porque en realidad la película es una película que está muy bien hecha, pues. Muy buena. Bien hecha. Y es muy buena actuada también, pues. Sí, sí. Pero y ahora que lo pienso, Clint Eastwood tiene otra película que pues, no la tengo acá, pero pues que la recuerdo. También en teoría basada en hechos reales, que es la de Sniper. Pero yo sí detesto esa película. A mí me gusta mucho. Yo detesto esa película, precisamente, pero no por la película per se, sino por la historia. Ok. O sea, porque políticamente hablando es un tema como decir, yo invado tu país. O sea, yo hago la guerra, pero luego voy a contar la historia de que volví traumado de haber hecho la guerra. Sí. Entonces hay una conversión ahí de víctima que no termina de gustarme y por eso me raya mucho, pero yo sé que es una buena película. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Lo que pasa es que yo siento que esa película tiene una doble lectura y por eso me gusta mucho esa peli. A mí sí me gusta mucho porque siento que la película tiene una doble lectura. Y teniendo en cuenta otros trabajos de Eastwood como Cartas de Iwo Jima. Sí, ¿qué es una? Exacto. Pues eso es una obra maestra. Entonces a lo que voy es que la doble lectura es, si tú eres un gringo, ves la película y entiendes una cosa, pero si tú eres de otro país, entiendes otra cosa, ¿cierto? Y yo siento que probablemente mi intuición no está errada, precisamente por la forma como presentan al personaje, que es con el tema de que cuando él está chiquito y hay una pelea y entonces el papá le dice, no, es que usted tiene que cuidar a su hermano menor. Ajá. Y ese es el rayón sí, es una, de la gente de Estados Unidos. Sí, es un tema súper particular. Aquí es donde sale el Clint Eastwood que apoya a la asociación de armas y... No, pero a lo que yo... Bueno, no, espera. Es Sí, donde sí. sale el Eastwood que apoya con uno de los discursos que siempre se tiene y es el tipo bueno con un arma. Claro, pero es que yo siento que precisamente la historia es interesante, es porque al igual que lo de Zodiaco, no es una película sobre un man que es un sniper en otro país, sino que es una película sobre el rayón. Que deja él de que tiene que... No, el rayón que tienen los gringos con ser la policía del mundo. Ok. Y ahí sí es muy interesante la película. El asunto de ellos creerse que tienen que cuidar al mundo. Ok, volveré a ver la peli. Bueno, ¿te vas a volver a ver Zodiaco? Voy a volver a ver Sniper. Listo, qué bien, qué bien. A jugar un poco con esas perspectivas. Me parece muy bien. No, yo no la tenía en mi lista, pero pues pensé en ella pues precisamente porque Eastwood, digamos como que son dos pelis basadas en hechos reales, Ajá. pero que para mí tienen dos distancias aspiracionales muy diferentes. Muy distintas, sí. Y precisamente en Bueno, eso, y que esa sí tiene toda para ser una película de acción. Pues. claro, y obviamente tuvo mucho... En Estados Unidos fue un éxito absoluto, en otras partes del mundo no fue tan exitosa, obviamente. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos solo se dieron cuenta que Rage Against the Machine es una banda de izquierdas hace como 5 años. Sí. Sí, básicamente. Pero sí, es un poco... Tendré que verla con otra perspectiva. Sí. Pero Invictus es una peli que sí me parece que no ha sido... No ha tenido el reconocimiento. Sí, no ha tenido el reconocimiento que debería tener. Sí, creería yo que debería ser un poco más reconocida. Pues, obviamente pues ya... Clint Eastwood ya se retiró, ¿no? Ya la última fue esta, la que hizo el jurado número 2, creo que es, no recuerdo pues si ese es el nombre pues per se, creo que él ya no, dijo que ya no iba a hacer más
Sí, no, pues es que tiene todos los años. Sí, no, ya tiene 90 y algo, si no estoy mal. Pues, sí. Ya, ahora, hay que descansar. Pues. Hablando de eso, vamos a ver qué pasa con Mel Brooks y Spaceballs parte 2. Ah, sí, claro. Sí. Que tiene 99, va a cumplir 100 años. Sí, señor. Se supone que sale el otro año. O sea, ya empezó la preproducción, ¿cierto? Sí, ya. sí. Esperemos pues que sí llegue. Sí. Bueno, puede ser un chiste pues del señor. Sí, pero bueno, en fin. Ok, Invictus, Sniper no vale. No. Es una rama Es una de rama, Invictus. es una rama de Invictus. Me voy por una peli que me gusta mucho. Es una de esas películas que hay que ver en cine o verla tratar de verla en una de las pantallas más grandes que se puedan. Pero es muy particular porque es una película que es muy claustrofóbica pues en muchas escenas. Entonces es raro pero tratar de verla en la pantalla más grande que se pueda. Okay. Es de precisamente por lo mismo. Sí, es de 1995 de un director que hemos hablado un par de veces pues como de él, de Ron Howard. Ron Howard. Y es Apolo 13. Ok, Apolo 13. Muy bien. Una de esas películas que les encanta a los norteamericanos sobre la carrera espacial. Un papel que me parece que es un papel muy contenido de Tom Hanks, pero que estaba en esa racha de Tom Hanks de papeles increíbles, pues, como sí. En los 90, ¿cierto? Un Bill Paxton genial. Probablemente pues es que Bill Paxton, digamos que cuando es la vis cómica es buenísimo, ¿cierto? Sí. Pero en como con ese papel ya serio es bien interesante. Sí. El único hombre, ¿cómo es que ha sido asesinado por un alien, un depredador y un Terminator? Sí, señor. Y con un papel que me encanta de Ed Harris. Sí. Es una película que tiene una espectacularidad muy grande, pues obviamente por la carrera espacial, pues el tema de las escenas en las que se habla pues del despegue, pues y el tema en Houston y lo... De lo que decías de las películas relevantes, esa dejó definitivamente... Sí, hay una frase de esa película que es absolutamente cine. Sí, es un regalo a la cultura popular. Sí, que probablemente muchas personas no han visto la película, pero saben qué significa pues como tal esa frase, ¿cierto? Ajá. Y es la de Houston, tenemos un problema. ¿Y qué problema? Sí. Pero a mí me parece muy interesante es que muchísimo del metraje sucede en el módulo lunar, que es un espacio muy claustrofóbico. Y es complejo, digamos, porque una cosa es, a ver, hay cierto tipo de películas que se vuelven un vehículo para un actor, ¿cierto? Tom Hanks tiene una que pues de manual que es Náufrago, que es básicamente el metraje completo es él, ¿cierto? Y Wilson. Pero en esta, además de ser el tema de los actores, es el tema de un solo espacio en donde se suceden las cosas. Que obviamente está todo el tema de Houston y el tema de las esposas, pues, y todo esto. Pero eso es casi articulado, pues, como arandelas, pues, en realidad, que lo que importa es lo que está sucediendo en el módulo lunar. Y eso me parece que cinematográficamente hablando, me parece bastante complejo, porque es cómo trabajas tantas diferentes tomas, cómo juegas con los personajes sin hacer siempre la misma toma, siempre el mismo ángulo, en un espacio tan reducido. Ajá. Y es una peli muy emocionante. Uno aprieta muchísima nalga. Y eso que sabe uno que va a pasar, pero aprieta mucho la nalga. Sí.
Muy bien. Tengo aquí un dilema sobre qué hablar a continuación. Bueno, sí. La otra vez estábamos hablando mucho de Scott Derrickson. Sí. Entonces voy a hablar de una película de Scott Derrickson que me parece supremamente compleja. Ok. Que es El exorcismo de Emily Rose. De esas pelis que me encantan. Sí. Menos 10 minutos. Ok. De hecho es mucho peor. O sea, a mí la película me encanta. Me parece buenísima. Está muy Pero creo que bien me hecha. que me haya aterrado en cine y esa. Es muy aterradora. O sea, como producto de entretenimiento, la película es fabulosa. El problema, y eso tiene que ver con lo que tú dijiste, es que eso no fue así. No. Eso no fue así. El caso real, o sea, básicamente de lo que acusan al sacerdote, eso fue lo que pasó. Ajá. O sea, el señor dejó morir a la pobre peladita. Sí. Y la pobre peladita no estaba poseída. No había palabra, o sea, ella no tenía decisión en lo que estaba pasando. Ajá. Como lo venden en la película, pues. Exactamente. Y es básicamente, bueno, la historia ocurre en los años 50. Sí, los 50. Sí. Pero tú no puedes decir que estaba poseído o no estaba poseída. Por favor. Pues yo soy una persona creyente, siempre lo he manifestado. Hay unas grabaciones muy inquietantes de ese exorcismo. Sí. Que no son de esas cosas que uno debería escuchar a las 3 de la mañana, pero hay gente. Sí, hay gente sí. que las escucha a las 3 de la mañana. Sí. Porque hay gente que sufre insomnio. Por supuesto. Sí, hay gente que juega Doom y escucha black metal a las 3 de la mañana y de repente pausa y dice, ¿qué carajos estoy haciendo? Pero sí, esas cosas pasan. Sí, yo no sufro de insomnio, solo que mi ciclo circadiano es muy tardío. Sí, ok. En todo caso, sí, digamos que la película lo que presenta es un escenario mucho más luminoso desde la perspectiva del tema religioso de lo que en realidad sucedió. Sí, yo creo que hubiera sido una película mucho mejor si hubiera sido más fiel en ese sentido. Claro. Y bueno, y la película pues es una actualización, o sea, la película sucede en tiempo presente en los 2000. Sí, en los 2000. Y pues ya dijimos cuál es el contexto real de la historia. Además, es una chica alemana y pues, o sea, es muy distinto. Bueno, y también que el exorcismo real fue de meses. Meses. En la película lo hacen ver como si hubiera sido como una semana. Una semana larga, pues, como. Sí. Pero fue de meses, en donde habían unos temas, pues, de tortura realmente. De temas infrahumanos, pues, realmente, condiciones infrahumanas, pues. Y que eran temas que con la participación de otras personas se pudo haber evitado. Ajá. Entonces ese es como el asunto. Y también es muy teso porque los 10 minutos que tú dices que no te gustan tienen que ver cómo es utilizada la historia, que digamos que el solo evento es lo suficientemente interesante para hacer una película. Ajá. Pero lo terminan utilizando es como un pasquín. Sí, un vehículo religioso. Sí. Y entonces ahí sí es como que... Bueno, igual es que no hay películas más religiosas que esas. O sea, prácticamente todas las películas sobre exorcismos son películas muy religiosas. Sí, claro. Pero aquí ya es que es la tapa, pues. O sea, sí, es como que... O sea, como te disimulo. Sí, es como que casi que le hacen a uno un reproche, que es como, vea que estas cosas pasan. Sí. Entonces ahí es donde uno raya un poquito. Pero sí, es como que la película es muy buena, pero cuando uno se entera de lo que hay detrás, uno es como que, ay no. Sí, es denso. La historia real es suficientemente densa.
Sí. suficientemente densa, que sí, que lo edulcorado de la película raya un poco pues después. Digamos que aquí planteando, hagamos un remake. Como quien plantea. Hagamos un remake Ok. en el contexto realista y dejamos el final abierto. Sí, porque O sea, que sea el público el que diga, estuvo no poseído, sí, ¿cierto? Pero sí mostrar las condiciones a las que la llevaron, esas personas la llevaron a ella que tuvo ese final, sí, ¿cierto? Y que el juicio lo demuestra, o sea, realmente sí, pues sí. el tema es claro, toda la evidencia estaba pues ahí de lo que sucedió, que obviamente las grabaciones dejan mucho margen a decir, aquí hubo algo muy extraño. Ajá. Eso me recuerda al final de Contacto. Ok, súper lindo ese final. Sí, Me que encanta. deja el tema como de, ¿cómo es la frase? Lo que me parece interesante no es que haya grabado estática. Ajá. Ok, continúe. Lo que me parece interesante es que en 5 minutos de caída Haya 18 horas. haya 18 horas de estática. Es interesante. Sí, es muy bueno. Sí, sí, que deja el tema muy abierto a muchas interpretaciones, pero con el asunto de aquí pasó algo que no se puede explicar. Ajá. Y eso pasa, digamos, como en las grabaciones. Que ahí a mí me parece interesante donde las hubieran usado. Claro, claro. Pero hubieran traumatizado a más de una persona en el cine. Más de lo que de por sí la película es bastante... La película tiene escenas... O sea, las escenas en las que ella ve... Tiene las alucinaciones, Sí, entre comillas. en la que le están haciendo el haunting. Ujú. O las alucinaciones, dependiendo de la perspectiva. Sí, Claro. es una cosa aterradora. Creo que también esa fue una de esas películas que no me dejó dormir muy bien. Pero lo poco que yo duermo ya de por sí. Ya te iba a decir eso, Sí. échale la culpa a la película. Lo poco que yo duermo de por sí. También no me dejó dormir durante par semanas. Muy buena peli. Sí. Menos 10 minutos. Bueno, y los actores, pues, y actrices. Sí. Sobre todo las actrices. Pero bueno, está también Tom Wilkinson, que gran pérdida para el cine. Sí. Lo que pasa es que también se volvió famoso de forma muy Sí, tardía. está como tardío realmente el Sí, asunto. pero qué gran pérdida. Bueno, me voy con una que me encanta y cuando pensé en ella dije, yo no me he vuelto a ver esta película. Y debería volver a ver esta película. También basada en un libro. En un libro basado en algo que sucedió. Sí, en un libro que está escrito por los protagonistas de la historia. 1976. Ok, Dirigida por Alan Pakula. ok. Todos los hombres del presidente. Oh, qué bien. Protagonizada por unos inmensísimos Robert Redford y Dustin Hoffman. Muy bien. Y que es la primera película que aborda el tema de todo el escándalo de Nixon Ajá, y de Garganta Profunda y el ajá. Watergate. Correcto. Desde la perspectiva de los periodistas, Ajá. que es realmente pues, una de las perspectivas más interesantes. Muy bien hecha la película. O sea, la tensión que maneja, eso obviamente es un caso que políticamente es muy importante pues, para Estados Unidos, por el tema de la dimisión de Nixon, que fue, pues, ha sido el único presidente que ha dimitido. Pues. Y por las implicaciones que tuvo, de alguna manera, con respecto a el poder que tiene el periodismo investigativo, o bueno, que tenía el periodismo investigativo, porque en este momento pues, el periodismo ya ha sido una cosa compleja a nivel de lo que son las grandes corporaciones, ¿cierto? Una excelente película, tiene un ritmo muy trepidante, a pesar de que es una película en la que realmente la acción es poca. Creo que me recuerda un poco a lo que
Tú me decías de lo de Oppenheimer. Ajá. Que vale la inclusión. Sí, sí, que es el tema de, como de, pues que Gente, hablan mucho, es gente hablando, pero usted le prestó atención a lo que estaba hablando. Sí, bastante, sí. Es muy buena película. Y recuerda que no la he vuelto a ver. Es una película que me vi hace ya varios años y no la he vuelto a ver. Y es una película que resiste mucho revisitarla y me parece importante reivindicarla. Sí. Esta no es la siguiente película mía, pero... Empata un poco. Sí, porque la siguiente película mía también empata, pero vale la pena la mención, que yo creo que ya la habíamos hablado alguna vez de Frost versus Nixon. Sí, Frost versus Nixon. Ya habíamos hablado de ella. Sí. Como una de esas sorpresas. Sí. Que creo que nos cogió un poco a todos de sorpresa. Ajá. Lo buena que es esa película. Sí. Bien. Voy con una película colombiana. Que también está basada en un libro. Ok. Que se llama Cóndores no entierran todos los días, de Francisco Norden, de 1984. Yo pienso en Cóndores no entierran todos los días y me acuerdo de una escena cómica de esa película. Ok. Pero es muy buena película. Es muy buena peli. Es muy buena peli. Excelentemente actuada por Frank Ramírez. Sí. Y una película que la razón por la que me conecta con la que tú dijiste es porque es una película muy política, absolutamente política, y una película que habla de, o sea, es como, esto no se nos puede olvidar. Esto que pasó aquí hay que contarlo porque no se nos puede olvidar. Que aquí vuelve el tema y empata con todos los hombres del presidente. No ha perdido vigencia. Súper triste, pero es así. Sí, es así. Ajá. Y Cóndor es exactamente lo mismo. No ha perdido vigencia. Y es muy triste que no haya perdido vigencia. Sí. En este país. Entonces, para los que no sepan de qué estamos hablando, es una película que habla del... Es terrible decir esto, pero el más célebre de los pájaros, o sea, de los asesinos que mataban liberales después del Bogotazo, ¿cierto? Entonces, es terrible decir que es célebre, pero sí es como que de todos los pájaros... El más célebre era él. Sí. Y la película... que es muy cuidada y muy limpia. Sí. De todas maneras hace una muy buena radiografía de la situación. Sí. Y de él pues como personaje, de su importancia pues histórica y política. Y de cómo una persona de alguna forma moldea un poco desde su personalidad también lo que está sucediendo en el país. Sí. Y también es una película sobre sobre la, digamos, sobre lo que te inoculan, ¿cierto? Es porque al fin y al cabo este personaje es un resultado de la sociedad en la que vive en su momento, ¿cierto? O sea, es como lo peor que podría resultar, pero él no salió de la nada, sino que es el resultado del ambiente político y social que existía en ese momento. Claro. Entonces es una radiografía en ese sentido también muy compleja, porque no se trata solo de él. Por lo que decías, es una película absolutamente vigente. Sí, tristemente vigente. Muy buena peli. También es una de esas películas que creo que vi cuando no tenía la edad para haberla visto. Yo sí ya la vi grandecito, a pesar que siempre supe que existía, pero ya cuando la vi ya sí tenía como edad para verla. Ok. No la pensé. Interesante. No había pensado pues como en el cine colombiano pues en ese sentido. Y ya que estamos políticos. Siempre. Sí, no, pues igual el cine y el arte es político. Así a mucha gente no le guste, pero es la verdad. Una película de 1993, yo te decía que a veces
esto te puso un poquitico especial 90 sin querer. Sí, sí. De un director que es poco conocido, pero muy conocido. Es que es particular. O sea, es como... Creo que la película más conocida de él es Mi pie izquierdo. Ok. Sí. Que es Jim Sheridan. Okay. Esta película también es protagonizada, igual que Mi pie izquierdo, por Daniel Day-Lewis. Ok. Pero el personaje más importante que también es una película histórica, además. También. El personaje más importante es el que hace de papá de Daniel Day-Lewis. Que tiene un nombre muy particular, es el de Pete, el apellido, no, a mí se me va... Postlethwaite es el apellido de él, que viene el tema de... es uno de esos actores que uno reconoce siempre, siempre ha hecho, digamos, como que papeles secundarios. Ajá. Interesantes. Es como el Harry Dean Stanton inglés. Sí. Y es muy buen actor, pues. Pues bueno, Daniel Day-Lewis también es un señor actor. No. En este momento, pues, en ese momento, pues, estaba bastante joven. Y la película es En el nombre del padre. Peliculón, buenísima. Muy buena película. Sobre todo el tema del conflicto irlandés y de lo convulso que fue esa época para Irlanda, que igual aún es un tema, pues, como en Irlanda complejo el ambiente político, pero en ese momento estaba además aunado por unos temas de violencia y de, digamos, como que de facciones que recurrían, pues, a la violencia de una manera mucho más cotidiana, y que acá entonces muestran la otra cara, y es el asunto de cómo el Estado también se hace parte de la maquinaria de la violencia. Ajá. Y por buscar resultados termina destruyendo vidas, ¿cierto? Que aquí en Colombia sabemos mucho de eso, ¿cierto? Sí. Una banda sonora muy buena. Maravillosa. Y pues, la actuación de Daniel Day-Lewis es increíble, como casi todas las actuaciones de Daniel Day-Lewis. Sí. Una peli que aguanta muchísimo los revisitados, yo la he visto un par veces, y es muy dolorosa también de ver. Mucho, es súper conmovedora. Esa es, a ver, yo ya lloro mucho viendo películas. Y películas... hemos hablado de eso, que tenemos también pendientes especial. Sí, y cada vez que las vuelvo a ver, por ejemplo, me repetí Las Dos Torres y nunca había llorado tanto viendo esa película como esta vez que la vi. ¿Cierto? O sea, como que cada vez siento yo, como que cada vez... la vida me va volviendo antes, o sea, lejos de endurecerme. No te desensibiliza, sino que te estás sensibilizando más. Cada vez más, sí. Entonces cada vez los dramas humanos, así sean en la Tierra Media, me conmueven más. Y hago el comentario, es precisamente porque esa película la vi en una época en la que no era tan llorón para ver películas. Y uno sale muy mal sale muy mal de la película. El primer visionado de esa película creo que es bastante doloroso. Sí. Pero es muy buena película. O sea, de las que yo diría, de todas las que he mencionado, si pueden verse alguna película, sería esta, El nombre del padre. Muy buena. Bueno. Sí, me voy a ir por esta. Esta película, bueno. Es que hay una película muy célebre de los años 90. Uh-huh. Una en particular, que es de la que estoy hablando, ¿cierto? Que es una película que de alguna manera cumplió los sueños de todos los niños, o no de todos los niños, sino de el sueño que todos tuvimos cuando éramos niños. Okay. ¿Cierto? Que era ver dinosaurios en una película. Claro. ¿Cierto? Que es una película, pues, que es dirigida por Steven Spielberg. Ajá. Y pues no, obviamente no está basada en hechos reales. Parque Jurásico no es una película basada en hechos reales, es basada en una novela de Michael Crichton. Que en realidad la novela es interesante, la novela es una novela de terror.
Sí. La novela me creo que es una novela de terror. La película es una película de aventuras, pero bueno. Sí, pero entonces ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y por qué no se está hablando, Mauro, de esta película si estamos hablando de películas basadas en historias reales? Yo quiero ver dónde diablos va ese ramo, pero... Sí. Porque el que creó el parque, el actor que interpreta al señor, ¿cómo se llama ese? Tenía muy claro el nombre ahorita, pero ya para este momento ya no lo recuerdo bien. Pero el señor que inventa el Parque Jurásico está interpretado por un actor y director inglés llamado Richard Attenborough. Y la obra más... Creo que es Sir Richard Attenborough. Y su obra más brillante fue Gandhi. Ok. Sir Richard Attenborough es el director de Gandhi, la película por la cual tenemos a el otro Sir. Bueno, hay muchos Sires. Pues. Sí, hay muchos. Hay muchos. Pero estoy hablando de, pues, del actor que interpreta a Gandhi, ¿cierto? Y también tiene una conexión, y es que en esa película hay un personaje chiquitico, como de 1 minuto, pero que es uno de los primeros papeles de Daniel Day-Lewis. Yo no recuerdo a Daniel Day-Lewis en Gandhi. Sí, no, es que no tiene uno cómo relacionarlo. Ok. Sí, que es que no sé si recuerdas que hay una parte en la que va Gandhi caminando por la calle, creo que va con el sacerdote o va con alguien más, y hay unos pelados que están ahí en la calle y que no le dan permiso y que lo agreden. Sí. El pelado que habla, uno de los pelados es Daniel Day-Lewis. Ok. Sí. No, para nada, o sea, extra absoluto. Sí, pues figurante, pues porque sí. Porque habla, pues tiene líneas, sus, pues, pero. E interactúa con el personaje principal. Ajá, exactamente. Pero sí, o sea, es un papel muy pequeño para un actor que. Para un actor, o sea, ese sí con mayúscula sostenida. Pero que estaba empezando, por supuesto, ajá. ¿Cierto? Entonces, una peli muy interesante. Además, más interesante todavía porque es una película inglesa. Sí, es una película inglesa que habla de un tema muy complejo para los ingleses. Exactamente, que fue todo ese proceso de la pérdida ¿cierto? De la independencia de la India. Que si vamos a hablar de eso, la perspectiva es esa, la pérdida. Sí, exacto. Y que es muy interesante porque nos presenta además las distintas perspectivas de los ingleses con respecto al asunto, y que era muy charro porque hay unos ingleses que uno ve que son muy... Obviamente puede ser edulcuración de la película. Es edulcuración de la película. Pero no. Porque es que ese digamos, esa forma de ser políticamente correctos de los ingleses obedecen a que saben que ellos tienen las de perder, siempre tuvieron las de perder. Entonces es como, ¿cómo manejamos este asunto para no quedar como los malos, que somos los malos, sí, pero para tratar de quedar bien, quedar limpios ante el mundo? Entonces, en ese sentido me parece que de alguna manera sí obedece un poco a lo que, claro, porque cuando muestran al militar que hace la masacre, sí es súper straightforward. Sí, ese es inglés. Sí, los otros son ingleses diplomáticos. Ajá. ¿Cierto? Que es como que... Creo que es peor, pero bueno, o sea... Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, como decía, gracias a esta película conocemos a Ben Kingsley, que es un gran actor y que lo hemos visto en muchos papeles, ajá, muy interesantes, y que es una película muy bonita. O sea, a pesar de ser un tema tan duro, es una película muy bonita. O sea, en realidad es una historia, es un biopic muy interesante. Sí. Que bueno, esto podría irse también hacia otro lado, ¿no? O sea, podríamos hacer un subespecial de esto. Desde los biopics. Desde los biopics, que también es interesante, pues, como que hay muchísimos, pues. Sí. Pero eso es un biopic muy interesante, porque es un viaje del héroe muy real. O sea, que en realidad... O sea, con todo y licencias, es una peli muy fiel a la historia. Sí. ¿Cierto? Me hiciste acordar que
uno de los papeles que a mí más me gusta de Kingsley es en la lista de Schindler. Ah, sí. De que Sí, es sí, sí. el asistente de Schindler. Hace un papelazo, pues, Ajá. ese personaje. Que además es una licencia, pues, histórica de Spielberg, pues, ese personaje. Sí. Pero es un papelazo, pues, el que se hace él ahí. Yo creo que, o sea, Gandhi también es una de esas pelis que es una superproducción, Sí. ¿cierto? Es una de esos momentos en los 90s y 80s que habían unas superproducciones todavía, pues como que tenían un poco ese espíritu de lo que era Ben-Hur. Sí, exacto. Y Cleopatra. Es pues, como, ¿cierto? como una de esas películas históricas, pero más de las que hicieron en los 50, 60. Ajá, sí. Es como un Que regreso tiene ese a eso. espíritu de eso, un espíritu de eso, de una grandilocuencia, pues, de contar algo que históricamente era muy relevante. Sí. Y creo que en eso es una muy buena película. Con sus licencias, pues, y todo, y con su edulcoración, pues, también y todo. Sí, sí. Que en últimas, pues, Inglaterra sabemos que, pues, no. Así como Estados Unidos tienen el delirio de los policías del mundo, los ingleses tienen también el delirio, pues, de. No, de ser esos sí son los policías del mundo y quieren hacernos creer que no. Que no. Que quieren hacernos creer que son los caballeros de la mesa redonda. Exacto. Y que por eso es que Bond es inglés. Ajá. Además. Ok. Hablando de temas ingleses, Sí. me voy pues. Creo que esta sería la última por este lado, que ya nos estamos acercando a las horas. Ok. Una película que casi nadie recuerda, de Christopher Nolan, Ok. del 2017, y es Dunkirk. Ah. Esa película. Ok. Me gusta mucho o sea, el juego narrativo que tiene, de las tres perspectivas, pues, como de la historia. La historia de Dunkerque es una historia interesante. Digamos, como que el tema, obviamente está muy enaltecido, pues, el asunto del pueblo inglés y el sacrificio que hizo, pues, de alguna manera, pues, con el tema de los barcos, pues, y eso. ¿Tienes más películas para hablar, además de esta? Sí, sí, por ahí hay dos que. Bueno, yo quiero ponerle un hold A Dunkirk. a Dunkirk. Ok. Sí, sí, porque vamos a hacer un especial de películas sobre La Segunda Guerra Mundial. Ok, está bien. Listo. Entonces, pero bueno, esta es una peli que me parece interesante O sea, de ver. mención. Me parece una peli interesante de ver. Y que es una peli que casi nadie recuerda de Nolan. Sí. Sí, no es de las más... No es de las más ventadas. Y es una peli que está muy bien hecha, pues, también. Sí, sí, sí. Entonces, hablamos de Dunkirk. Hablar de Dunkirk en el especial de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces todavía estás en tu turno. Ok, está bien. Entonces me voy con una que es una película que cuando la vi me sorprendió muchísimo, y vuelvo un poco al tema del espíritu de esas películas que le hacen sentir a uno que, venga, el periodismo antes era muy importante. Y se perdió, así como el de Todos los hombres del presidente. Es una peli que también, como que de esas pelis que un poco olvidadas de alguna manera, como que en ese otro de películas que como que el sistema tapó un poquito y metió como debajo de la alfombra. Y es muy particular porque los dos protagonistas son actores de gran renombre realmente, pues. Sí, puro Star System. Sí, puro Star System, pues, que es Al Pacino y Russell Crowe. Ok. Que además es una película de 1999 y es de Michael Mann. Ok. O sea, es que estamos hablando son palabras mayores. Palabras mayores. Sí, son palabras mayores. Pero por general no es una película de la que se habla mucho, que es The Insider. Ok. Y es una película que habla sobre el tema de las tabacaleras. Sí. De alguien que trabajó con las tabacaleras, un bioquímico que trabajó con las tabacaleras, que sale a denunciarlas y a decir, venga, desde hace muchos años todos los componentes que están en los cigarrillos, todos saben que son adictivos. Y están diseñados para ser adictivos. Y saben que eso genera cáncer.
Y eso fue, o sea, eso fue un escándalo súper grande en su momento. Al Pacino hace del periodista pues que destapa todo el asunto. Sí. Russell Crowe es el informante, el The Insider, ¿cierto? Que es un personaje que se le jodió la vida pues por haber hecho, o sea, haber hecho eso. Ajá. Terminó después de trabajar para una tabacalera importante, una de las más importantes pues como del mundo, a terminar siendo profesor de química en un colegio. Y el impacto mediático que tuvo esa película fue mínimo. Claro. Y casi nadie habla de ella. Claro. Qué sorpresa. Sí, qué sorpresa. Sí, sí. Y que en este momento uno dice, bueno, esta nueva generación ya no fuma tanto. Uh-huh. Y ya muchos temas del cigarrillo se han dejado ya, o sea, ya salieron pues a la palestra, pues y estas cosas. Pero se convirtieron en otra cosa, ¿no? Porque ahora ya son los vapeadores. Sí. Y que ya se ha demostrado que son peores que el cigarrillo. Esta peli es una peli que también vale mucho la pena ver. Está, como todo, la obra de Michael Mann, pues, por favor, ¿cierto? Y como todos los grandes papeles de Al Pacino, que lo borda pues completamente pues en esta película. Voy a anotar porque me recordaste una película que iría muy bien en ese especial de biopics, no de biopics. Ah, biopics, ok. Es una película que es olvidada, no, ni siquiera olvidada, es una película que la gente no vio. Oh, ok. Y es un biopic muy interesante. Bueno. La última de la noche. Sí, la última, y tendrías también una que... No, yo creo que... Bueno, hay una, pero pues... Como una mención puede ser. Ajá. Es que estoy entre... Bueno, me voy con esta. También como de las películas, digamos, como que volvemos al inicio del especial. Ok. ¿Cierto? Como de esas películas... Un poco trampa. Un poco trampa. Y es la película Las profecías del hombre polilla. Ah, ok. De Mark Pellington del año 2002. Extraña película. Sí, muy extraña. Protagonizada por Richard Gere. Uh-huh. Y una película que, al igual que El exorcismo de Emily Rose, no está ambientada en la época de los hechos. Sí, es una actualización. Sí. Y un montón de licencias también artísticas. Sí, claro, total, muchísimas. Entonces, ¿qué es lo real en esta película? Lo real es que hubo una catástrofe en un pueblo pequeño de Estados Unidos y que en los días anteriores a esa catástrofe... Las semanas anteriores. Sí, las semanas anteriores. Fue un tema bastante largo pues en el tiempo. Sí, hubo una serie de personas que estuvieron diciendo que habían visto cosas raras, sí. Que eran, cierto, que habían tenido interacciones con una criatura que terminaron llamando el hombre polilla. Sí, porque la descripción era como que era una figura humanoide, pero grande, o sea, era muy grande, un poco más de 2 metros. Sí, sobrenaturalmente alta. Con alas en lugar de brazos. Ajá. Y los ojos rojos. Creo que la descripción mayor, o sea, que todos era el tema de los ojos rojos, pues, y la figura humanoide. Ajá, exactamente. Entonces, ve, y ahora que recuerdo, en esta película comparte actriz con El exorcismo de Emily Rose. ¿Ve? Sí. Sí, vea. Qué curioso. Entonces, es una película que habla de algo que depende de dónde te pares. Fue un fenómeno... Igual los testimonios están, o sea, históricamente los testimonios están, o sea, y no es como que haya sido un tema anecdótico, sino que es que son registros de la policía. Sí, exacto. Sí, porque toda la gente estaba muy asustada y llamaron a la policía. Exacto. Y no se habían hablado entre ellos. O sea, es un tema de un condado en el que pasaron cosas durante varios días y solamente se dieron cuenta ya después, cuando pasa la catástrofe,
cuando la policía se da cuenta como que, venga, o sea, nos estuvieron hablando de todo esto y pasó lo que pasó. Exactamente. Entonces, no importa dónde estés parado en la línea del creer o no creer, sí está basada en un hecho real. Sí. Sucedió. Es un hecho real y al menos lo que tú dices, ¿cierto? Es como que creámosle o no, estas personas dijeron eso. Sí. O sea, están los testimonios. Esos registros están existen. Los registros policiales. Pues, sí. Y de ahí sale una, digamos, podríamos llamarlo una nueva leyenda urbana o un críptido nuevo. Un críptido nuevo. Que es el hombre polilla. Que se supone que aparece antes de catástrofes. Por ahí creo que la última mención que se habló de él fue en lo de Fukushima, si no estoy mal. No tengo un buen recuerdo de la peli. Creo que no fue una peli como que yo haya disfrutado creo que fue una peli como extraña. Como que no terminaba de cuajar pues como el asunto. Sí, es muy extraña. Bueno, y las cosas que pasan ahí en la película, que como tú dices, son licencias. Sí, son. Creo que es por eso que en la película no termina de cuajar las licencias. Sí. Habiendo yo conocido ya la historia antes pues del hombre polilla. Porque los críptidos a mí me llaman muchísimo la atención. Entonces, es otra de esas obsesiones extrañas mías. Entonces... Demasiado insomnio. Me parece que ese era como... O sea, tengo otras pelis pues para mencionar, pero me parecía una buena para cerrar. Y me parece bien. Igual, podemos, lo mismo que hemos dicho, la idea es continuar pues como con unas segundas partes pues como a futuro. Sí, creo porque me quedan al menos 2 películas y creo que muy interesantes de cuáles hablar. Yo creo que me iría un poco por en el siguiente especial con el tema de los biopics, que tengo también por ahí algunos interesantes. Voy a extrapolarme un poco. Bueno, de hecho una de las mías es un biopic. Entonces, interesante pues para poder empezar el otro por ese lado. La otra no, la otra no es definitivamente un biopic, pero es chévere de mencionar. Bueno, la dejaremos para el siguiente. Listo. Y bueno, nada, dejamos esta hasta acá. Pero diga el último. Bueno, hay una peli es una peli que me parece particular, es una de esas pelis también más bien como que pasó en el círculo comercial, no fue muy famosa, pero es una peli muy divertida de ver. Y prácticamente si uno la ve dice, esto no está basado en hechos reales, pero sí está basado en hechos reales. Y es particular, porque a pesar de tener sus licencias artísticas, es bastante fiel a lo que sucedió. También es una de esas protagonizadas por un par de actores que en su momento eran también del círculo importante, que serían Michael Douglas y Val Kilmer. Dirigida por Stephen Hopkins, que es nuestro querido director de Depredador 2. Es un director de esos que puede ser un director de encargo, pero que sabe hacer cosas interesantes. Que hace la tarea. La cámara, hace la tarea. Es una película que aquí en español no recuerdo cómo le pusieron, pero debe tener unos nombres súper extraños porque el nombre en inglés no le pega absolutamente a nada y nadie iría al cine a ver esa película pues por ese nombre. Que en inglés se llama The Ghost and the Darkness. The Ghost and the Darkness. Oh, qué buen recuerdo. Y esa película está basada en hechos reales. Está basada en hechos reales, teniendo en cuenta que la atmósfera de la historia es muy sobrenatural. Sí, muy sobrenatural, pero es que realmente fue muy particular. O sea, los hechos reales, si uno investiga un poco la historia, es como que no está del todo claro por qué los leones se comportaron de esa forma. Sí, es como los leones no hacen eso. Los leones no hacen eso. No son tan... Hay un tema de alevosía de alguna forma en el comportamiento de los leones. Y un tema casi que de castigo de la naturaleza, de alguna manera. Un poco. Es súper particular porque la película es muy fiel de alguna forma a la historia real. Y la atmósfera que queda, pues, y los personajes interpretados pues, por Michael Douglas, sobre todo el de Val Kilmer, pues, es muy bueno. Y es una peli muy divertida de ver, pero en general pues, pasó muy como desapercibida, pues, como en
en las carteleras y en general, pues digamos como que no es una peli como que tenga recurrencia, como para verse. Pero es una peli muy divertida de ver. A mí me gustó mucho, yo la disfruté muchísimo y me gustó mucho precisamente ese planteamiento de lo sobrenatural de las circunstancias. Y que inclusive por eso es que la película se llama como se llama, porque claro, ellos le pusieron al par de leones le pusieron esos nombres porque era, o sea, realmente ellos estaban, o sea, estuvieron, creo que en la vida real fue casi un año que estuvieron asustados, o sea, realmente atemorizados por lo que estaba sucediendo, porque no había ninguna explicación, y todavía no la hay, no hay una explicación de por qué los leones se comportaron pues de la forma en que se comportaron, y también cómo los leones se salvaron, cómo se salvaron, o sea, porque realmente habían cazadores muy expertos que no pudieron. Entonces es una peli muy interesante, también muy recomendable pues como para ver. Qué buena película para cerrar, gracias. A mí me gustó mucho, no la recordaba. Es muy buena peli. No la recordaba y es una muy buena peli. Es muy emocionante y es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, dejamos hasta acá esta rama. Hoy vamos a hacer un brindis. Sí, un brindis de cierre. Un brindis de cierre, sí, de alguna manera, porque hemos decidido que vamos a bajarle un poco el alcohol acá en el podcast. Sí, o sea, decidimos que queremos hacer estos episodios más bien sobrios. Ajá. Y dejaremos el alcoholismo para cuando... Para después. Para cuando no estemos en cámara. Pero sí. Pues nada, o sea, el tema no es un tema moral ni nada por el estilo, sino para nada. Para hacer un poco más fluido pues el podcast. Sí, y pues nada, un buen dis por eso, un buen dis a ustedes. Y nada, nos vemos en la siguiente rama.